Muchísimas gracias a todos por venir. Vamos a dar comienzo a este primer encuentro de los seminarios guevaristas de formación. Bueno, acá a mi lado está Néstor Cohen, que es quien va a realizar la charla en el día de hoy. Yo soy Suyay, de la agrupación Hombre Nuevo, y la idea era hacer como una pequeña presentación de por qué estamos realizando estos seminarios de formación, seminarios guevaristas de formación, y contar un poco quiénes somos. Bueno, en principio eso, digamos, la agrupación Hombre Nuevo es una organización política que se define guevarista, que describe esa corriente, y que entendemos que nosotros somos un destacamento de militantes más que viene a realizar un aporte a un proyecto socialista, un proyecto revolucionario en la Argentina y en todo el mundo. Entonces, en ese sentido es que nosotros como organización estamos realizando estos seminarios porque entendemos a la formación política y teórica de los militantes de las organizaciones como algo fundamental y estratégico. O sea, obviamente que esto tiene que estar atado a una práctica política, una militancia cotidiana, y es en esa relación entre la práctica y la teoría donde uno puede ver la síntesis de estos procesos, pero nos parece fundamental en este momento poder destacar lo fundamental de la formación teórica, porque nosotros entendemos que, por ejemplo, en la década anterior, durante los 90, hubo un momento en donde se cayó en un practicismo, por así decirlo, en un momento donde hubo una fetichización de la práctica política, y eso iba en contraposición a denostar lo que era la formación teórica. Entonces, nosotros, como decía Lenin, entendemos que no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria y viceversa, y es por eso que estamos realizando estos seminarios de formación. Y también los realizamos con el sentido de poder atacar a distintos problemas que estuvimos analizando, que estuvimos discutiendo, que en realidad muchas veces cuesta verlos porque son, entendemos, problemas de índoles históricos, ¿no? Por ejemplo, nosotros creemos que lo primero que tenemos que asumir para encarar la tarea de la formación política era de saber de que estamos en una época de reconstrucción y que previamente a esa época de reconstrucción tuvimos una derrota histórica como clase, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, y que como, digamos, punto culmine de esa derrota histórica se puede mencionar la caída del muro, ¿no? Y la caída de la Unión Soviética. Entonces, eso generó, digamos, un fuerte impacto en lo que fueron todas las organizaciones revolucionarias, porque se empezó a creer en una idea en la que no existía una alternativa al capitalismo, en donde el proyecto socialista perdía vigencia. Entonces, en ese mismo marco también es donde grandes revolucionarios como el Che Guevara, como hoy lo estamos reivindicando a partir de estos seminarios y en el aniversario de su nacimiento, empiezan a ser mercantilizados, vulgarizados y a vaciarlo de todo contenido político. Entonces, en parte es uno de esos problemas que nosotros tratamos de atacar con la formación política, pero también entendiendo que es dentro de ese marco en que nosotros estamos reconstruyendo este proyecto. Después, digamos, desde ese plano más general, podemos decir que particularmente acá en Argentina, esta derrota histórica se da en los 70 a partir de una dictadura que vino a arrebatarles la vida a 30.000 compañeros y compañeras, pero no solo, digamos, es esa pérdida material, sino que la burguesía logró un profundo desarme ideológico. Y en ese sentido es donde nosotros también, como organización política que nos adscribimos a la corriente guevarista, entendemos que esta corriente de pensamiento fue una de las más golpeadas dentro del golpe acá en Argentina en los 70, y que fundamentalmente digamos, los principales cuadros del guevarismo en Argentina, y que en esa época dieron una lucha increíble, ¿no? que bueno, que nosotros reivindicamos, fueron aniquilados, y que en ese sentido la corriente guevarista en Argentina está pasando hoy en día por un momento de reconstrucción en donde cuesta muchísimo poder pensarla en una perspectiva política hoy, ¿no? O sea, un guevarismo que pueda estar inserto en las masas, un guevarismo que pueda tener una construcciones firmes, un guevarismo que pueda seguir reivindicando la construcción teórica, la centralidad de la cuestión del poder, y que tenga, digamos, actualidad. Entendemos que eso es algo muy complicado, estamos realmente frente a un desafío de una reconstrucción, de una tendencia política, y en ese camino muchas veces nosotros vemos de que hay un análisis unilateral del pensamiento de Guevara. Y nosotros, por lo menos desde nuestro humilde aporte que podemos hacer, tratamos de combatir esas visiones
lo que fue el papel de la juventud en el 2001. Nosotros nos reivindicamos hijos del 2001 e intentamos de valorizar todo el proceso de politización de la juventud que se dio en ese momento. Y en este sentido ejemplos sobran en el punto de decir de que, bueno, si uno mira, por ejemplo, la estadística del promedio de edad de los 30 compañeros que murieron en la jornada del 19 y 20 de diciembre, o inclusive ejemplos que ahora estamos cerca de la fecha, el 26 de junio, como Darío y Marcin, que fueron dos jóvenes que dejaron sus vidas en las calles por un proyecto, por salir a luchar. Entonces, en ese sentido, nosotros también creemos que tenemos que combatir lo que hoy en día el kirchnerismo está expresando sobre la juventud, porque entendemos que es un gobierno que no representa los intereses de la clase trabajadora, pero que está haciendo creer que todo ese proceso de politización y de participación de la juventud aparece en el 2003. Nosotros entendemos que eso no es así, que hay otra manera en que los jóvenes piensan la política, pensamos la política y la construimos de otra manera. Entonces, en esos tres problemas, que podríamos mencionar, que nosotros un debate que tuvimos en relación a pensar la historia quizás en un corto plazo, decíamos, bueno, esta cuestión de la derrota histórica de la clase trabajadora, la cuestión de la falta de una corriente guevarista fuerte en Argentina, de una tendencia que hay que reconstruir, y la cuestión de la cooptación del kirchnerismo, de nuestros símbolos, de nuestra juventud, de nuestros procesos, de, tratar de embaucar todo lo que fueron nuestras banderas, ¿no? Y es ahí donde volvemos al punto de partida de por qué hacemos estos seminarios guevaristas de formación. Creemos que para poder reconstruir una tendencia política, para poder armarnos ideológicamente, para poder tener una juventud que salga a combatir con las ideas firmes de a qué proyecto está escribiendo, tiene que haber una formación teórica, tiene que haber una formación sistemática. Y en eso es donde también nosotros reivindicamos el ejemplo del Che, porque, por ejemplo, el Che, retomaba los clásicos, pero de una manera creativa. Como decía Mariátegui, no era ni calco ni copia, sino creación heroica. Y entendemos que eso es lo que hoy la juventud, tiene esa tarea de formarse y reconstruir de esa manera el pensamiento. Y aparte por la centralidad que le daba el Che también a la formación. O sea, creo que anecdóticamente todos conocemos los casos en los que él hacía los grupos de estudio del Capital, mientras tenía que estar al frente del gobierno de Cuba, o por ejemplo, cuando estaba en Bolivia se conocieron después la mochila cargada de libros que tenía y la centralidad en ese sentido tan práctico que le daba a la formación, ¿no? Entonces, también en ese punto reivindicamos al Che como un ejemplo y por eso también que estos seminarios tienen ese nombre. Pero bueno, para finalizar, para nosotros eso, la centralidad, de la cuestión de la formación, hoy en día también está muy atado al papel que cumple la juventud. Entendemos, que tiene que existir una reivindicación de la juventud militante que se forma y que está comprometido con un proyecto político socialista y que eso no lo podemos dejar arrebatar por la cooptación de ningún gobierno y que para que no lo coopten, no coopten todo este proceso que nosotros estamos llevando, para que esto no quede así en los libros de historia, no solo tenemos que salir a denunciar al gobierno, sino que tenemos que plantear una alternativa. Si nosotros nos formamos, vamos a estar mucho más cerca de poder plantearla. Así que un poco esa era la introducción y la explicación que teníamos desde Hombre Nuevo de por qué hacer estos seminarios. Y bueno, nada, también aclarar que estos seminarios no pretendemos que sean una charla, esporádica ni heroica de un día, sino de que, son 3 encuentros sistemáticos, el próximo dentro de 15 días y el otro es dentro de otros 15 días, en donde vamos a tratar de esto, justamente aportar a una formación teórica sistemática. Así que en ese sentido, lo dejo con Néstor Cobán, que va a empezar con la charla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a los compañeros y compañeras de Hombre Nuevo. Les agradezco que hayan venido hoy acá. Y el tema que me sugirieron que tengo que hablar sería el del marxismo latinoamericano. Y me dieron de tiempo, me sugirieron 1 hora y que después haya una serie de preguntas y debates. Y me genera cierta tentación la intervención de la compañera. Yo suelo ser disperso, ¿no? Entonces escucho algo y me voy por una rama, pero que está muy bien porque es un
intento de contextualizar el por qué acercarse al Che y contextualizarlo a partir de un interrogante político que yo comparto, ¿no? Participo de estas movidas más allá de la amistad personal con algunos amigos por coincidencias políticas, si no, no vendría, esa es la verdad. Y una de esas coincidencias es este interés político en acercarse al estudio del Che. Y ahí es donde me viene la tentación, ¿no? Porque la discusión es verdad que no empieza en el 2003 ni en el 2001, y como tengo apenas un par de años más que ella, tengo la tentación de, aunque no lo voy a hacer, pero se los cuento, me parece que sí sería interesante alguna vez discutir qué fue del Che en Argentina desde 1983 en adelante, no solo del 2001, de la llamada democracia entre comillas, o si quieren en un lenguaje más técnico, la república parlamentaria que tenemos en Argentina después de la derrota de Malvinas, que los militares se retiran no producto de un avance popular y de una insurrección, sino por haber caído derrotados ante sus amos de la OTAN y de Estados Unidos. Y a partir de ahí, ¿qué fue del Che? Y todas las idas y vueltas, los intentos y las contraofensivas por retomar, este es el punto central, que fue lo que me tentó a dar una segunda charla completamente distinta a la que tenía pensada, a retomar, a recrear esta corriente de la que yo pertenezco, digamos, y que me siento parte, creo que vos también y varios de los que están acá, que es el guevarismo, a retomar una corriente que fue aplastada en el año 76, ¿sí? Y el debate, para ser sinceros, no es solo con el kirchnerismo, también es con otras corrientes del campo popular. Está bien si el énfasis lo pusiste en el kirchnerismo, porque es el gobierno, es la hegemonía, es lo más popular, es lo más generalizado, pero para ser sincero, yo agrego, creo que yo sí lo puedo decir, la discusión y el debate sobre el guevarismo, sobre la reconstrucción de esta corriente, de esta tradición, se da en disputa también con otras corrientes del campo popular, que han despreciado a Che Guevara no como figura, porque como figura todo el mundo le rinde culto, sino como tradición de pensamiento, como corriente política. Y desde el 83 para acá ha tenido una larga historia, ese tira y afloje de intentar recuperar una corriente que yo me animaría a poner dos nombres y le agrego uno más, si me permiten, no solo el Che, sino también Mario Roberto Santucho, ¿no? Que creo que no fue el único guevarista de este país, porque sería una ceguera y un sectarismo completo afirmar eso, pero que sí representó su corriente de pensamiento político, una de las principales expresiones del guevarismo en este país. No la única, repito, no la única, pero sí una de las principales. También podríamos hablar de la corriente de John William Cook, que también se sentía guevarista, ¿no? Y que incluso Cook tuvo amistad personal con el Che. Pero creo que esa afiliación Guevara-Santucho y todo lo que representa esa corriente fue aplastada en el 76. Y el intento por recuperarla, no en la nostalgia, en los homenajes, a lo que siempre vamos y adherimos, porque nos parecen buenísimos, del 19 de julio, el día que lo asesinan a Roby Santucho, pero no desde la nostalgia, no desde la efeméride, sino de esto que decía la compañera, actualizar el guevarismo en la política coyuntural actual. El intento de recuperar esa corriente aplastada del 76 ya lleva, si no hago mal la cuenta, como 30 años, ¿no? Y ha tenido idas y venidas, oleadas de avances y de retrocesos. Resistencia contra el alfonsinismo, que instaló la teoría de los dos demonios. La corriente de Guevara-Santucho era uno de los demonios a combatir. El posibilismo, en el mejor de los casos, cuando no aceptaban la teoría de los dos demonios, te decían, bueno, eran buenos muchachos, pero de política no entendían nada. Después la resistencia contra esa década nefasta del menemismo, el neoliberalismo más furioso, el postmodernismo,
despolitización de la juventud, el pragmatismo más me sale la palabra sorete, no sé qué palabra más culta podría decir, el pragmatismo más mediocre, más chato de la década del 90, donde el guevarismo en la gente que resistía se expresaba con el tirapiedras. Me acuerdo que en los 90 ser guevarista era tirar piedras, nada más. Y estuvo buenísimo tirarle piedras al menemismo, ¿no? Pero era una visión muy pobre de Che Guevara, decir que Che Guevara era un tirapiedras, porque hasta el propio Che Guevara en sus escritos se cansa de decir las revoluciones de verdad no se hacen con palos y con piedras. Eso es muy limitado, esas son formas de protesta un tanto hasta primitivas, si quieren ustedes, casi prepolíticas. Pero sin embargo en los 90, en este tira y afloje, en esta pulseada por recuperar esa tradición aplastada en el 76, en un sector importante de la juventud, los más combativos, los más peleadores, se asimilaba la imagen y los símbolos y la cultura política del guevarismo con el tirapiedras, ¿sí? Después fue con el piquete, después vino el 2001 y aparece ahí lo que mencionas vos. O sea, la historia es larga, tiene 30 años de esta pulseada permanente en la que estamos por recuperar una corriente política aplastada en el 76. Y no recuperarla para un museo, sino recuperarla para que intervenga en la política, porque consideramos que es la corriente, entre otras, que pone el problema del poder en el centro de sus preocupaciones, que tiene la crítica más radical del capitalismo, no es una crítica economicista, no vamos en contra del capitalismo únicamente porque hay bajos salarios o porque se vive mal en la vida cotidiana. Vamos contra el capitalismo porque es una civilización completa que impugnamos. Y el guevarismo, creo yo, en este sentido más completo, más abarcador, más multidimensional, es la corriente del marxismo más radical, más crítica del capitalismo en todos sus aspectos. No, por ejemplo, ya que estamos en la universidad, que gran parte de ustedes son estudiantes, me parece, ¿no? Esta idea de que ser un buen rojo, un buen revolucionario o revolucionaria en la universidad es pedir aumento de presupuesto, más presupuesto para la educación. Y parece que ahí soy el rey de los bolcheviques. El guevarismo siempre como proyecto político plantea que no, que eso es muy limitado, todo bien con más presupuesto, pero nuestra impugnación de la universidad actual es mucho más abarcadora. No vamos simplemente porque hay poco presupuesto. Nuestras protestas no son simplemente salariales, ¿sí? Sino que el guevarismo me parece que condensa y sintetiza una crítica del capitalismo mucho más global, mucho más radical, ¿sí? Pero que, coincido con la compañera, le ha costado desde el 83, yo me extiendo más hacia atrás por la edad que tengo, desde el 83 para acá le ha costado conformarse orgánicamente como una corriente política que intervenga en la coyuntura. Creo que es nuestro gran desafío, por eso está buenísimo si hay una nueva generación que se lo plantea como tarea, y en general en estas actividades y en otras que hemos hecho, ¿no? Veo que en general predomina la gente joven. Me parece que es un signo de optimismo, de que esta tarea, este desafío pendiente lo está tomando como propia una nueva generación. Pero es un desafío pendiente desde el 83 para acá, y hasta ahora no lo pudimos terminar de concretar. Porque en el medio no solo están los problemas nacionales, la lucha contra el alfonsinismo, la lucha contra el menemismo, la lucha contra Dualde y la discusión por el kirchnerismo. En el medio está el contexto internacional, ¿sí? La caída del muro de Berlín, la derrota de la revolución sandinista, el aplastamiento de muchas insurgencias latinoamericanas, la firma de la paz en El Salvador y en Guatemala a mediados de los 90. Entonces, en el imaginario de la militancia de izquierda, mucha gente terminó diciendo el guevarismo es viejo, no va más. Está buenísimo, pero no va más. Es algo de los 70. ¿Sí? En el mundo actual del Facebook, del Google, de Internet, de las redes, etcétera, etcétera, el guevarismo está fuera de moda. Es como que aparezcan ustedes con unos anteojos de este tamaño, como vestidos como
formación al Che hay que hacerla desde la política y en discusión. Comparto principalmente con quienes están en el gobierno, pero yo agrego también con compañeros y compañeras de alrededor, con quienes compartimos el rechazo del mundo capitalista, pero con quienes tenemos diferencias, porque lamentablemente desde el 83 para acá, lo que ha predominado en segmentos importantes del progresismo de la izquierda han sido corrientes que no ven con simpatía la tradición Guevara-Santucho. ¿Sí? Digo los nombres, pero no me quedo en el individuo, sino no ven con simpatía una izquierda no institucional, una izquierda donde lo electoral no es el eje, donde todas las fuerzas y las energías no están para conformar una lista electoral, donde se prioriza la construcción desde abajo a meter un diputado, para decirlo a calzón quitado, ¿no? Y que no haya ambigüedades ni eufemismos. Desde el 83 para acá, lo que ha predominado en importantes segmentos de la izquierda es otras izquierdas, muy variadas entre sí, pero donde el eje es lo electoral. O los que rechazan el mundo de las elecciones, el refugio en el barrio, el refugio prácticamente prepolítico de construir una zapatería, una panadería, una biblioteca y no dar disputas políticas. ¿Sí? O vamos a las elecciones o nos quedamos en el barrio. Eso es lo que predominó desde el 83 para acá. Ahora, el guevarismo ni es una propuesta electoral ni se conforma con quedarse en el barrio. Intenta postular, digamos, proponer un tipo de proyecto no institucional que va contra el Estado capitalista, contra sus instituciones de represión, pero que ni se limita al barrio, ni menos que nada se mete en la telaraña institucional. Bueno, esa otra izquierda está por construir, me parece. Desde el 83 para acá no la hemos podido conformar. Los distintos colectivos y organizaciones, desde las más pequeñas a las más grandes, desde las más famosas a las más desconocidas, no la hemos podido armar todavía. Ese es el desafío. Por eso que haya una nueva generación que se plantee esto, o que tenga interés en volver a recuperar lo de Guevara, a mí me parece fundamental. Pero insisto, Guevara y otros, no solo el Che. El Che es el más famoso, el que tiene más prestigio, porque hablar de Romy Santucho no tiene tanto prestigio, y menos en una universidad. ¿Sí? Pero en realidad, en general, por lo menos esto es una idea mía, no hago cargo a los compañeros que organizan la actividad, es una opinión mía, me da la impresión que lo que tenemos que reivindicar es no solo el Che, es al guevarismo como corriente, ¿sí? Que no es solo una corriente argentina, además. Es una corriente como mínimo latinoamericana, porque también tuvo su expresión en Chile, que la sigue teniendo, su expresión en Uruguay, en Bolivia, en México, en Venezuela, en Colombia, en Cuba. Es una corriente latinoamericana, adaptada, digamos, a sus distintas realidades. Hay países donde la corriente guevarista sigue hoy muy fuerte, incluso en un plano de confrontación total contra el Estado burgués, la burguesía y el imperialismo. Otros países donde no, la corriente guevarista está muy fragmentada, muy dispersa, sus principales cuadros han sido aplastados, tiene una realidad, digamos, distinta, pero es una corriente latinoamericana, de la cual nosotros nos sentimos parte, ¿sí? Y la tarea nuestra, me parece, es reactualizarla, recuperarla en nuestro país, como parte de un proyecto continental. Esta pelea no es solo argentina, por eso digo, la discusión no es solo con el kirchnerismo, ¿no? Esto es un debate como mínimo latinoamericano. Me consta, porque los he conocido, que hay guevaristas en Europa, y no individuos sueltos, sino corrientes políticas, también muy diversas, pero el guevarismo yo me animaría a pensar que es una corriente internacional, ¿sí? Que en realidad muchas veces no se llama a sí misma guevarismo, se llama guevarismo a sí misma cuando estamos medio debiluchos y tratamos de que hay alguien que está medio engripado y que se levante de la cama, ¿no? Entonces le estamos dando un té de jengibre o una pastilla de Refrianet, bueno, levantate
de la cama, dale, ponete las pilas. Cuando está medio debilucho, ahí le llamamos Guevarín. Ahora, cuando son más fuertes estas corrientes, a veces hasta abandonan el nombre, porque ya lo actualizan en la vida política. Y en general se llaman de maneras muy diversas. Si le quieren poner un nombre, el marxismo revolucionario. Pero es una corriente internacional, a mi modo de ver, fundamentalmente latinoamericana. Sus fuentes de pensamiento, que esta era la invitación de hoy. Por eso, perdón por la tentación, pero creo que es pertinente, por eso me gustó la intervención de la compañera, que tiene que ver con el hoy, y con Argentina, y con una nueva generación. ¿Sí? Nosotros siempre nos negamos a hablar del Che en abstracto. A mí en lo personal, por ejemplo, las biografías hasta me tienen aburrido, le digo la verdad, porque seguí indagando cómo se llamaba el perro que tenía el Che del Ministerio de Industria, que se llamaba Muralla, ¿no? Si no me acuerdo mal, y hacía caca en el pasillo. Está bien, o sea, hay una cantidad de anécdotas, pero el interés que yo siempre, por lo menos, tuve en el Che es el de una corriente política, no tanto el individuo. Si este pibe jugaba al rugby o no, a mí la verdad me importa un carajo. Es más, confieso públicamente lo que muchas veces he dicho en privado. Si yo lo conociera del pibe, sentiría cierto rechazo por un tipo medio chetón que juega al rugby. Es la verdad que no trabaja y que se pasa años paseando por América. No me sentiría muy afín a un tipo de... O sea, hasta en el lenguaje de nuestros amigos diríamos, este es un hippie, ¿no? Que para nosotros no es, digamos, algo súper valioso, con todo el respeto por el hipismo. Pero el Che que nos interesa es el Che político, no el pibe que jugaba al rugby y que no laburaba y que se la pasaba paseando. A mí me importa poco en qué moto andaba. La verdad, ese Che lo investigamos para tratar de arrastrar la fuente de cómo llegó a ser quien era. Pero en sí mismo, a mí personalmente, con todo el respeto del mundo, no me genera atracción. Es útil estudiar esa biografía para darnos cuenta que hasta un pibe que jugaba al rugby, que no laburaba, que perdía su tiempo boludeando, pudo llegar a ser quien era. En ese sentido, da aliciente porque cualquiera de nosotros, comunes mortales, podemos dar un aporte, ¿no? Pero nada más, o sea, la biografía hasta ahí. Sí estudiamos al Che, incluso con un nivel de detalle obsesivo, pensando en cómo se conformó esta corriente política, de la cual el Che no es el inventor, y acá sí me meto en el tema de la reunión de hoy. El Che no inventa la corriente política a la que él pertenece. Él forma parte de una corriente, que es el marxismo latinoamericano, que no nace con el Che. Eso sería, digamos, la primera hipótesis para conversar. El marxismo latinoamericano, a la cual corriente a la cual pertenece el Che, no nace con el Che Guevara. Porque tenemos esa idea un poco mesiánica, que tiene no poco de idolatría, de que un individuo suelto es el centro de todo. Muerto el individuo, se acabó, como dicen, matamos a un perro, se acabó la rabia. No, o sea, el guevarismo no se terminó en 1967, al revés, se volvió más fuerte después que lo mataron al Che. ¿Sí? Entonces no depende solo de un individuo. Es verdad, hay que reconocer que este individuo tuvo características muy especiales, ¿no? Y que genera mucha admiración, por eso transformó en un modelo de vida. No el del pibe que jugaba al rugby y no laburaba, sino el otro, el Guevara revolucionario, que se sentía comunista, y nada, que se transformó en un obsesivo del trabajo, en un obsesivo de la militancia, el tipo que prácticamente no dormía. Sartre, un filósofo francés, fue a Cuba y a comienzos de los 60, y el Che dialogó con Sartre, con su compañera Simone de Beauvoir, y cuando se va de Cuba, Sartre escribe: esta gente no duerme. ¿Sí? Dormían 2-3 horas por día, de una hiperactividad que era muy distinta al pibe joven que boludeaba y perdía el tiempo en su vida, ¿no? A mi modo de ver. Entonces el Che que reivindicamos es ese militante revolucionario, comunista,
con un gran interés, como dijo la compañera, por la formación propia y de los demás, porque no solo leía por placer individual, ¿sí? Hinchaba, molestaba, insistía en armar grupos de estudio desde los lugares de laburo, por ejemplo el Ministerio de Industrias, donde aparecen estos seminarios que ella mencionó muy bien sobre el capital, que como ustedes saben es una obra gordita, larga, no para leer en un fin de semana. Entonces en el Ministerio de Industrias armó un seminario para estudiar el capital con los laburantes comunes y silvestres, no tenían maestrías, doctorados, era gente común y silvestre, y armó un grupo para estudiar el capital. Y antes había estudiado el capital con un compañero de banco, también poco común, que es el compañero Fidel Castro, ¿no? Porque Fidel también, al igual que el Che, se pusieron a estudiar el capital en medio de esos quilombos, dirigiendo una revolución, que tenían un profesor que fue famoso, Anastasio Mansilla, personaje. A veces me queda, como nos hemos visto en otros ámbitos, me da cierto temor a repetir las cosas, ¿no? A decir dos veces lo mismo, porque a varios nos conocemos y los hemos compartido en otro lugar, entonces volver a repetir anécdotas un poco me hincha. Es así, ¿no? Creo que la mayoría nos conocemos, ¿o no? Sí, pero viene bien, ¿eh? Me parece, no sé. La charla más cercana que estuvieron, la mayoría. Entonces, el tipo este no inventa la corriente. Él es parte de una corriente previa, que es el marxismo latinoamericano, que a su vez es heredera de corrientes de pensamiento latinoamericanas, no marxistas, porque el mundo no nació con el marxismo. El marxismo es el heredero de una larga tradición de pensamiento europea y latinoamericana. Si no, a veces uno cuando se mete en una organización y empieza a encontrarse con la maravilla de los clásicos marxistas, que comparado con la bestialidad de Tinelli, la televisión y la cosa mediocre en la que nos movemos, creo que si uno tiene dos dedos de frente y no es un queso, te genera una fascinación increíble, porque es una teoría que le da sentido a tu vida, le da sentido a por qué vivimos como vivimos, le da sentido a la historia del país. Entonces uno se fascina y cree que con el marxismo empezó todo. Pero no, en realidad el marxismo es el producto de una tradición previa. Y en el caso del marxismo latinoamericano es así. Entonces, hipótesis 1, para discutir hoy. El Che pertenece al marxismo latinoamericano. Hipótesis 2, el Che no inventa el marxismo latinoamericano. Hipótesis 3. El marxismo latinoamericano, a su vez, es heredero de un pensamiento latinoamericano previo al marxismo. Que yo no sé si todos los amigos marxistas lo compartirían esto, pero bueno, esa es mi opinión. El marxismo latinoamericano está contaminado. La palabra contaminado tiene un sentido peyorativo. Si ustedes me permiten, le podemos dar una significación no peyorativa, no negativa. El marxismo latinoamericano está impregnado, tiene el perfume, está contaminado en un sentido no negativo de otras corrientes, de las cuales se apropia y resignifica y las potencia en su radicalidad, ¿sí? Desde sus orígenes hasta hoy. Esa sería otra hipótesis de lectura. Ahora les voy a sugerir cuáles son en mi opinión. Y creo que en el Che Guevara está condensado todo eso. Por eso es lo brillante de este pensamiento, ¿sí? Más allá de la remera, la figura, el carisma. ¿Por qué no tipo carismático? ¿Por qué no? Carismático a su manera. En el Caribe, ustedes saben que todos bailan, que son jodedores, como dicen ellos, y el Che era muy argentino, ¿sí? El tipo no sabía bailar, no entendía nada de música, no diferenciaba el rock del tango de una samba, por ejemplo. Imagínatelo en una peña, ¿no? O en una fiesta de la universidad, un chabón que no sabe bailar. ¿Sí? Entonces, pero a su manera, y en el Caribe, que hasta el más pancho es un gran bailarín. Entonces, hay que tener mucho carisma para ganar el consenso, siendo tan argentino, tan del sur,
¿sí? Con una ironía muy de acá. El humor caribeño es muy distinto, ¿sí? Son gente mucho más flexible, tienen otro estilo. No sé si ustedes han podido visitar un país del Caribe o tienen amigos del Caribe, tienen otra onda muy distinta a la de acá, ¿sí? La gente del sur los ve como melancólicos, tristes, serios, amargos, diríamos en el lenguaje futbolero, ¿no? La gente del sur es amarga comparada con la alegría del Caribe. Entonces, sobresalir en el Caribe, en una revolución como la cubana, que tiene su gran líder, que es un caribeño, ¿no? Que es Fidel Castro, un tipo encantador de serpientes, jodedor, simpático. Sobresalir ahí, bueno, se debió romper mucho el lomo para poder convertirse también en un líder revolucionario con características culturales tan distintas a las nuestras, y que no las abandonó, porque no se asimiló, no se hizo un payaso caribeño, no, para nada, siguió siendo bien del sur, ¿sí? Y sus propios compañeros le reconocían ese liderazgo, ese carisma, siendo tan distinto a como es el pueblo cubano. Esa es la verdad. Debe haber sido difícil para este muchacho, que además era muy joven, no tenía 30 años cuando se convierte en un líder de masas y en un símbolo de esa revolución, nada menos, no perteneciendo a ese país. Pero entonces, en esta personalidad, sin desconocerle el carisma y ciertos elementos diferenciales de su personalidad, me parece que la brillantez está en la capacidad de síntesis del Che. ¿Sí? El Che es la máxima expresión del marxismo latinoamericano porque logra sintetizar corrientes muy diversas de este continente, marxistas y no marxistas, y no hay que tener miedo. O sea, si logró incorporar elementos de tradiciones de pensamiento radical latinoamericano, incluso previas al marxismo, no es una deficiencia, es una virtud que tuvo. O sea, la gran fuerza del marxismo, me parece, es que no le tiene miedo a ninguna otra corriente cultural, a ninguna otra teoría. Puede discutir con cualquier teoría el marxismo. Esa es la gran fuerza del marxismo, que no le tiene miedo a debatir, no le tiene miedo al diálogo, y por lo general, en los exponentes más brillantes, los marxistas terminan no solo ganando las discusiones, sino incorporando los aportes de las demás corrientes. ¿Sí? Por eso el marxismo se fue enriqueciendo. El marxismo actual no es solo el manifiesto comunista. O sea, hubo 150 años en el medio y se fue enriqueciendo incluso de quienes lo criticaban, ¿sí? Apropiándose de otras corrientes no marxistas. En el caso del marxismo latinoamericano, a mí me parece que el Che, reformulo, el marxismo del Che es hijo, es el producto, es la síntesis de una doble tradición de pensamiento. Una es la que venimos hablando hasta ahora, y que todavía no les mencioné los componentes, ahora voy a intentar hacerlos y periodizarlos. Es el marxismo latinoamericano. La otra corriente que nutre el marxismo del Che es el marxismo clásico europeo, que suele ser el más conocido. Porque no sé si es que nuestro país tiene un componente inmigratorio muy fuerte, ¿sí? Con bisabuelos italianos, españoles, etcétera. Aunque hoy hay inmigraciones de los países limítrofes, al principio del siglo XX la mayor inmigración viene de Europa. Entonces, no sé si es por el componente migratorio o porque acá hay una fuerte presencia del eurocentrismo, o por qué carajo, no sé bien, porque habría que investigarlo, ¿no? Porque las universidades son recontra eurocéntricas, pero acá el marxismo que se conoce como tal es el marxismo europeo. Hablar de marxismo acá es hablar de Marx, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, ninguno es de Santiago del Estero, peruano ni haitiano. Si vos le preguntás, les hago un ejercicio, no de soberbia, sino de construir el conocimiento colectivamente. Hagan el ejercicio de un diálogo, en una fiesta, cuando estén tomando cerveza, relajados, sin pelear, con compañeros o compañeras de organizaciones marxistas clásicas. Preguntarle si conocen quién es Jacques Rumel, que fue el fundador del Partido Comunista de Haití.
¿sí? Líder de los negros de Haití, por ejemplo, de toda esa corriente del marxismo haitiano. ¿Vos qué opinás de Giacomello? Y la mayoría va a decir, ¿con quién canta ese? O sea, ¿con quién toca la guitarra? Esa banda no la escuché todavía. ¿Viene a la Argentina? Preguntarle a Aimé Césaire, que es de Martinica, teórico de la negritud. ¿Qué te parecen los escritos de Aimé Césaire? ¿Estás de acuerdo o estás en contra? ¿Quién es Aimé Césaire? Frank Fanon es un poco más conocido. Hasta ahí. ¿Sí? ¿Te gusta la teoría de Fanon, de la cultura revolucionaria contra los colonialistas europeos? ¿Qué opinas de Fanon? Por ahí uno que está muy leído lo conoce, pero hasta ahí. Teórico de la revolución argelina, tipo durísimo, que el Che lo leyó y lo conocía muy bien. Tiro eso no como gesto de erudición petulante y altanera, sino como ejercicio de que nuestro marxismo, el que se conoce acá, es europeo. ¿Sí? Los marxistas negros acá no se conocen, los marxistas del Caribe, por ejemplo. Mariátegui, bueno, vagas noticias, en los últimos años se puso un poquito más de moda, al menos el nombre. ¿Sí? Los debates del indigenismo, Fausto Reinaga, que no es marxista, aunque de pibe lo era. ¿Por qué se fue del marxismo Fausto Reinaga y convirtió su teoría en Bolivia en un indigenismo radical, en un indianismo extremo, que a mí no me simpatiza? Pero preguntarle a cualquier compañero que se supone que ha leído un montón, que pasó varias escuelas en los partidos tradicionales, la opinión sobre Fausto Reinaga. ¿Quién carajo es Fausto Reinaga? O sea, en general no se conoce, porque el marxismo que ha circulado en nuestro país es de factura europea. Para bien o para mal, no lo digo como un pecado, pero es la verdad. Y las producciones locales, las tesis de René Zabaleta Mercado sobre la sociedad abigarrada boliviana, ¿qué opinás? Otra birra, mozo. ¿Qué opinás de René Zabaleta Mercado? ¿Quién carajo la René Zabaleta Mercado? Entonces, acá hay una producción de pensamiento en nuestro continente muy densa, muy nutrida, absolutamente desconocida. No se lee, no se estudia, y no solo en la universidad, que es donde estamos hablando ahora, ni en las organizaciones políticas tampoco. Si se lo lee como anécdota, a ver qué dice este Pancho, porque ya toda la verdad está más Lenin, Trotsky, Rosa y se acabó. Pero ¿qué me puede aportar un tipo boliviano? Y en realidad puede aportar mucho. En realidad puede aportar mucho. Entonces, el Che es la síntesis, el producto de esa doble tradición, el marxismo europeo clásico, el más conocido, y el marxismo latinoamericano. Yo me voy a enfatizar más en el marxismo latinoamericano. Solo les voy a mencionar, o sea, voy a hacer un desbalance y le voy a dar mucha más bola a lo menos conocido, además que es el título de la charla de hoy, ¿no? Al marxismo latinoamericano, y del europeo no voy a hablar nada, se lo voy a mencionar, ¿no? ¿Qué leyó del marxismo europeo? Bueno, obviamente el tipo se conocía las obras, o sea, toda la producción teórica de Marx y Engels, ¿sí? Y el Capital, que es el libro más duro de masticar, lo leyó solo y lo leyó en varios grupos de formación, como bien dijo la compañera. El primer grupo de formación lo hizo junto con Fidel Castro, con un profe, un coordinador del taller, que era este compañero soviético que hablaba perfecto español simplemente porque era español, porque en la Guerra Civil Española muchos republicanos decían, con razón, los fachos, los fascistas, los de Franco, cuando avancen nos van a matar a todos los pibes, como hizo Videla acá, que se apropiaba de los bebés. Entonces, ¿qué hicieron muchos republicanos españoles? A sus chiquitos, a sus hijos e hijas, los mandaron a la Unión Soviética. Y crecieron en la Unión Soviética, siendo españoles. Se los conoció como los hispanos soviéticos. Eran soviéticos que hablaban español. Muchos no, todos hijos de revolucionarios. Muchos de ellos revolucionarios y algunos no, se despolitizaron
profundizar, qué sé yo, las de historias de vida de lo más variado, ¿no? Entre los que sí quedaron revolucionarios estaba Anastasio Mansilla. ¿Y de qué se ocupaba este profe? De estudiar y dar clase del Capital. Entonces, cuando triunfa la revolución, Fidel y el Che le piden a los soviéticos: ¿no nos puede mandar a alguien para que estudiara el Capital? Que vaya el compañero Anastasio Mansilla, que habla perfecto español porque es español. Un personaje de película, ¿sí? Yo personalmente no lo conocí, pero de la gente que lo conoció, todo el mundo habla con una gran admiración. Tiene escritos que se consiguen, no sé si están en internet, pero tiene un folleto, me acuerdo, sobre la sección séptima del Capital. Pero después era un pedagogo, básicamente era un pedagogo, no era un pensador original, sino alguien que ayudaba a estudiar el Capital, a socializar un libro tan difícil. Estudió con el Che y con Fidel, después estudió en el Ministerio de Industria junto con el Che, Orlando Burrego y otros compañeros. Después que se consolida el equipo que dirige la Revolución Cubana y ya estudiaron bastante el Capital, se va a otra revolución, por eso digo un personaje de las películas, se va al África y se va a Angola, que es una colonia portuguesa que se independiza de Portugal en 1975 y entra en una guerra sangrienta con Sudáfrica, con los neonazis de Sudáfrica, ¿sí? Los blanquitos de África, amigos de Videla, amigos de Israel, por supuesto amigos de Estados Unidos, y entra en una guerra fenomenal donde los cubanos matan cientos de miles de combatientes a esa guerra. Bueno, Anastasio Mansilla va también a esa guerra y le da clase del Capital a los generales de Angola, ¿sí? A la dirección militar de la Revolución de Angola. Un personaje. Entonces, el Che estudió el Capital, estudió las obras de Marx y Engels. De Lenin se leyó todo. En la biblioteca personal en La Habana están las obras completas de Lenin, subrayadas. Y él le decía a sus compañeros: de Lenin te tenés que leer hasta el último papelito que escribió. Y escribió muchísimo Lenin, ¿no? Muchísimo. Entonces Lenin lo conocía al detalle. Y después conoció un montón de autores europeos que recién ahora vamos descubriendo, por esto que mencionó la compañera, estos materiales que se conocieron en la última década de la mochila que se apropió el ejército boliviano cuando lo matan, ¿sí? En toda la guerrilla se andaba con una mochila con libros, él y sus compañeros. Entonces hoy podemos ir reconstruyendo la biblioteca mental ambulante que tenía el Che, ¿sí? Había leído a Ray Mills, que era un sociólogo norteamericano, Charles Ray Mills, que no era marxista estricto, era una mezcolanza de marxismo y liberalismo radical, ¿sí? De la izquierda norteamericana, que había visitado Cuba, que escribió un libro famoso en la década del 60 que se llama Escucha Yankee, la revolución en Cuba, Listen Yankee, que se vendió decenas de miles de ejemplares, famoso en esa década. Un sociólogo académico era, de los yanquis, pero muy crítico de los yanquis, ¿sí? Muy crítico del modelo de vida norteamericano. Y el Che leyó a Ray Mills, anotó su obra. Después en Bolivia otro autor que aparece, Lukács, Jorge Lukács, Georgi Lukács, que es un marxista húngaro muy refinado, un gran especialista en la filosofía clásica alemana, en Hegel. El Che se lo leyó bastante al detalle, se llevó un libro de él y lo leyó en la guerrilla en Bolivia. Bueno, de Trotsky había leído varios libros como La Revolución Permanente, que se le había pasado, si yo no me acuerdo mal, un argentino peruano de nacionalidad peruana, pero que vivió acá mucho tiempo, que está vivo y a veces anda dando vueltas por esta charla, que se llama Ricardo Napurí, la revista Herramienta, no sé si la conocen, creo que está con Marea Popular, ¿no? La revista Herramienta le hizo una entrevista a Napurí en el año 97, donde Napurí dice: yo fui a Cuba como enviado de Silvio Frondizi, si no me acuerdo mal, y le regalé al Che La Revolución Permanente en 1960.
Y después el Che vuelve a leer La Revolución Permanente de Trotsky en Bolivia, porque en el libro La Antología de Ray Mills aparecen los textos de Trotsky. Y en Bolivia se leyó los 2 tomazos y los resumió y hizo el balance de la historia de la Revolución Rusa de Trotsky. Un libro larguísimo, que al Che le gustó mucho. Y que para no hacer lío, porque Sebastián me dijo, no hagas quilombo, no hagas lío, entonces me voy a obviar los comentarios, pero el Che lo lee con mucha simpatía y subraya pasajes de Trotsky que a mi modo de ver y sin ánimo de armar lío, muchos compañeros argentinos no suscribirían. ¿Sí? Que si vos no le decís que lo escribió Trotsky, dirían: este es un terrorista, este es un foquista, este es un loco de ultraizquierda, pero que lo escribió Trotsky, y al Che le fascinaba. O sea, qué bueno es lo que dice Trotsky, ¿no? Pero bueno, no hacemos lío, lo paso por ahí. También leyó a Trotsky. ¿A quién más leyó? No creo que haya leído a Gramsci, porque en su biblioteca están los cuadernos de la cárcel, si yo no recuerdo mal, pero no están analizados, no están subrayados. Yo creo que no los llegó a leer, lamentablemente. Aunque compartía con Gramsci este énfasis en la cultura, la crítica al marxismo determinista, el papel de la subjetividad en la historia, realmente tenía con el espíritu de la obra de Gramsci, el pensamiento de Gramsci, muchos puntos de convergencia, pero creo yo que nunca lo llegó a leer. ¿Qué otros autores? Bueno, por supuesto de Engels se leyó todo y lo anotó. Luis Althusser, un pensador muy polémico, porque al Che le encantaba, le fascinaba la noción de humanismo marxista, corriente que en el 2013 no está de moda, porque la filosofía universitaria académica durante los últimos 30 años estuvieron de moda el postmodernismo, el postestructuralismo, el postmarxismo, el pragmatismo, un montón de corrientes que tienen en común el rechazo del humanismo, porque asocian humanismo con pensamiento burgués. Me parece una burrada. Pero al Che le fascinaba esta idea de que el socialismo no es solo socializar las empresas, sino poner en el centro el cambio en la subjetividad humana y crear un nuevo tipo de personalidad, que en el lenguaje de su época lo llamó el hombre nuevo. Bueno, hoy le podríamos decir el hombre nuevo y la mujer nueva, ¿sí? Pero la idea es esa. Una idea que no la inventó él, que él la encontró en los manuscritos económicos filosóficos de 1844 de Carlitos Marx, texto que el Che se lo leyó y lo anotó en detalle. Eje central de ese libro de Marx, la noción de alienación. Por eso el Che, cuando le preguntaron en Argelia, un periodista del periódico El Express, ¿y ustedes por qué carajo pelean? Y él dijo: mire, a mí el socialismo solamente económico no me interesa, porque nosotros luchamos contra la explotación, pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación. Las dos peleas al mismo tiempo. No nos alcanza, digamos, con expropiar a Macri. No, que lo que queremos es construir un nuevo tipo de sociedad, de cultura, de relaciones entre las personas, donde lo que predomine no sea el mercado. Por eso el Che se oponía a la idea que en esa época defendían los soviéticos de que podía existir un mercado socialista. Y el Che decía: no, eso es una burrada. Nosotros vamos contra el mercado, no solo el mercado capitalista, vamos contra el mercado, entre comillas, socialista. Debate que hoy está a la orden del día, en junio del 2013, en Cuba. ¿Sí? Esas ideas del Che no quedaron viejas. Hoy siguen teniendo mucho que decir para la Cuba actual. Y en Venezuela, después que se murió el comandante Hugo Chávez, sigue la discusión de qué hacer con las empresas que se nacionalizan. Y las ideas del Che sobre la alienación, el mercado, la crítica al mercado socialista, tienen mucho que decir para la transición en Venezuela. Son ideas muy actuales. ¿De dónde las tomó? De los manuscritos de Marx.
¿Y de quién más aparte de Carlitos Marx? De un pensador argentino que se llamaba Aníbal Ponce, que escribió un librito que se llama Humanismo Burgués, Humanismo Proletario. Ese libro le fascinó a Che. ¿Cuándo lo leyó? Siendo un pendejo, siendo un pibe, estudiando en la facultad. ¿Qué estudió Che? Medicina. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay un libro que reúne las cartas del Che con una amiga platónica con la que creo que nunca hizo el amor, pero tenían un vínculo idealizado, que se llamaba Tita Infante. ¿Sí? Y hoy se consigue de oferta el libro. Yo me lo compré hace un tiempo, salía 5 pesos, o sea, no me acuerdo de la editorial. Cartas con Tita Infante, que era esa amiga idealizada de la Facultad de Medicina. Y el hermano de Tita Infante cuenta ahí: yo los vi a mi hermana y al joven Ernesto Guevara leer los libros de Aníbal Ponce. Confirma que la idea de hombre nuevo, ustedes se llaman así, ¿no?, es de Ponce, que a su vez la tomó de Marx, pero no la inventa el Che. Por eso les digo que el Che es una máxima, es el máximo exponente, la máxima síntesis de una corriente que incluso es previa a él. Hasta la noción central de hombre nuevo no la inventó el Che, es de Aníbal Ponce. Y hay un investigador marxista que vive, que se llama Michael Lowy, que les recomiendo sus libros, fundamentalmente 2 libros les recomiendo. Uno se llama El pensamiento de Che Guevara. Fue el primer texto teórico a nivel mundial, incluso antes que los cubanos, que se escribió después que murió el Che, tratando de sistematizar su pensamiento. El pensamiento de Che Guevara. Y otro libro de Lowy, que lo sigue escribiendo y reescribiendo todo el tiempo, se llama El marxismo en América Latina, el tema de hoy, ¿no? Lo publicó por primera vez en 1980 y lo sigue reescribiendo. Cada 2 años sale una nueva versión porque viene incorporando las nuevas corrientes del marxismo. Y Lowy tira la hipótesis, se pregunta: ¿la idea de hombre nuevo, el Che, la habrá sacado de Aníbal Ponce? Y no sabe, se pregunta, sospecha. Bueno, las cartas con Tita Infante le demuestran que sí, había leído a Ponce, no era una hipótesis loca. La noción central de la teoría del Che es de Aníbal Ponce. Y ahora vamos a quién era Aníbal Ponce, ¿no?, que es del marxismo latinoamericano. Entonces, síntesis. El Che es producto de una doble tradición: el marxismo radical europeo y el marxismo latinoamericano. Del europeo leyó a todos estos autores: Marx, Lenin, Trotsky. De Rosa no sé si leyó libros en particular, sí leyó largos pasajes incorporados a la antología de Ray Díaz, se las leyó en Bolivia, así, y están anotadas en sus cuadernos de Bolivia, que estamos por publicar en Argentina en esos cuadernos, ¿no? Les paso el chivo. ¿Cuánto va a valer, maestro? Bueno, los que hoy colaboran se los venden más barato. No, de verdad, fuera de joda, porque salió en varios países. Hay una película que se las recomiendo, si son vagos y no quieren leer. Hay una película que se llama Che, un hombre nuevo, que la hizo Tristán Bauer. Y al investigar esa película, yo lo conté varias veces la anécdota porque quiero ser justo con él encontró en el archivo del Estado Mayor General del Ejército de Bolivia estos cuadernos, que se los apropió el Ejército de Bolivia, dirigido por la CIA y por Estados Unidos, ¿no?, antes de Evo Morales, o sea, en 1967. Dirigido por la CIA posta, o sea, se sabe que sus generales eran de la CIA. Y se quedaron con todo este material. Entonces Tristán Bauer nos lo prestó, nos los dio para que hagamos un estudio, que tardamos una década, y salió en un montón de países. Y ahora nos vamos a sacar en común a Mauta, Hombre Nuevo y otros amigos de Editorial Yurka, lo vamos a publicar acá. Bueno, ahí están las pruebas de todo lo que les estoy contando, de todos estos libros y las anotaciones del Che. Viene la PDS con las anotaciones del Che. Y entre otros están los textos de Rosa Luxemburgo. O sea, posta, no estamos mandando fruta. Están los pasajes de Rosa extractados por el Che Guevara, que lo saca de la antología de Ray, que se llama Los Marxistas. Entonces, Lenin, Trotsky, Rosa,
Lukács y otros, ¿sí? En general, ¿qué es lo que más le gustó a Che del marxismo radical europeo? Las corrientes más humanistas, ¿sí? Las corrientes donde ponían el énfasis en la lectura de la sociedad y de la historia en el sujeto, otra categoría fundamental de la filosofía marxista, que los posmodernos han querido degollar desde hace 30 años y todavía no pueden. La noción de sujeto. A ustedes pues no les interesa un carajo, pero si a alguno le interesa filosofía, es importante esa categoría. Todos los posmodernos le dan ahí y le dan. Porque la noción de sujeto es el lenguaje técnico de la filosofía, pero sacado de la filosofía y bajado a la tierra, al debate político, detrás de la noción de sujeto, ¿quién está? Los trabajadores, la clase obrera. Entonces cuando los posmodernos dicen murió el sujeto, pues ya no quieran no, lo que te están diciendo es que no hay más clase trabajadora. Entonces André Gorz, un discípulo de Sartre, un tipo muy inteligente, llegó a escribir un libro que se llama Adiós al proletariado. Se acabó el proletariado, ¿sí? Entonces, adiós al proletariado. Jeremy Rifkin escribió adiós al trabajo. Entonces se acabó, se caga de risa, pero esos libros han sido bestsellers, maestro. Todo el mundo, o sea, y te tiraban que esa era la nueva teoría. Adiós al trabajo, adiós al proletariado, adiós al sujeto, ¿sí? Y esa teoría que de la cual es muy sano hoy reírse, durante 30 años te vendían que era lo último, ¿no? No me quiero meter, para que Sebastián después, al volver, no me caiga pedo, en líos con los autonomistas. Pero Toni Negri, en ese libro que fue tan famoso a inicios de nuestro siglo, que justo se empalmó con el quilombo nuestro del 2001, entonces acá se difundió como loco, y Negri vino a la Argentina y se entrevistó con Néstor Kirchner, si no me acuerdo mal, porque es muy radical en la teoría, pero siempre termina con la institución, porque fue a Brasil y se entrevistó con Lula, siempre con los gobiernos, ¿no? Negri, en ese libro que fue tan famoso, Imperio, decía: la clase obrera ya no existe más, ahora está la multitud, ¿sí? Es una masa desorganizada de gente que espontáneamente explota y va a cambiar el mundo. Y el nuevo sujeto no es más el partido, así que si quieren armar un partido, olvídense. No hay más organizaciones políticas. ¿Cuál es el nuevo sujeto? Las ONG. Posta, no lo estoy bardeando, búsquenlo en internet, es gratis el libro. Me acuerdo que yo tenía un compañero que, bueno, no lo voy a contar, ya, dejémoslo ahí, pero digamos, durante mucho tiempo era adiós al sujeto, adiós al proletariado, adiós a la clase obrera, adiós a la organización política, siempre eran, todo se superaba, ¿no? Todo se superaba. Por eso rescatar en el Che la noción de sujeto como categoría central del pensamiento marxista de Che, y la categoría del humanismo a contramano de esas modas posmodernas, para nosotros sigue teniendo pertinencia. Y no es porque somos caprichosos o tercos, sino porque tiene que ver con los debates políticos, porque sospechamos que las revoluciones no se hacen espontáneamente. Si no, en el 2001 hubiéramos tomado el poder en Argentina. Entonces, volver a recuperar el guevarismo implica también recuperar todo este pensamiento tan bastardeado, Hoy nos reímos de ellos, durante 30 años ellos se rieron de nosotros, esa es la verdad. Ellos se reían del marxismo. En el plano universitario, ellos se cagaban de risa cuando escuchaban todo esto. Es sano hoy que las risas vayan al revés. De verdad, pues durante 30 años ellos se reían cuando alguien mencionaba la palabra imperialismo. ¡Ah! Imperialismo, eso es... No, sí, el imperialismo sigue existiendo. Siguen las bases militares, siguen las invasiones, siguen los golpes de Estado. Es así. Entonces, primera corriente que nutre al Che, el marxismo radical europeo. Humanista, agrego ahora, historicista, donde la noción de sujeto es central. Y agrego una categoría más que a Che le fascinaba: la dialéctica, método, según Carlitos Marx, crítico y revolucionario.
que durante 30 años fue insultado a morir. ¿Sí? Y el Che desde África le escribe una carta a su amigo Armando Hart, que era el ministro de Cultura de Cuba, ministro de Educación, y le dice: quiero aprender dialéctica. Y para aprender dialéctica me puse a leer al maestro Hegel. Y en el primer round me dio 2 knockouts, porque no le entiendo, palabras textuales del Che. Entonces, como se puso a leer a Hegel y no entendió, porque no sé si alguna vez se ha intentado, es incomprensible, dijo: no, para leer a Hegel mejor me voy a Lucas, que a través del amigo Lucas voy a entenderlo mejor. Por eso en Bolivia se consigue un libro de Lucas que se llama El joven Hegel, para poder entender la dialéctica. Entonces, sujeto, dialéctica, historicismo, hombre nuevo. Esos son los componentes del marxismo radical europeo. Y del marxismo latinoamericano, ¿de qué se nutre? Bueno, brevísimo, para intentar hacerlo en 5 o 10 minutos y terminar y ajustarme respecto al horario que me dieron. ¿Quién es el primer marxista latinoamericano? Bueno, para ser esquemático, el peruano José Carlos Mariátegui. ¿Es el primero que difunde a Marx en América Latina? No. Muchos otros habían difundido a Marx y las ideas del socialismo, muchos. Un argentino, Juan Bautista Justo, es el primero que traduce El Capital a nuestro idioma. Creo que lo ayudó un marxista comunista que se llamaba, si no me acuerdo mal, Augusto Kuhn, porque era alemán. ¿Sí? Ese dato habría que corroborarlo, bueno, pero dicen los filólogos que Juan B. Justo había estudiado alemán, pero le ayudó mucho un alemán, que su lengua materna era la misma de Marx, Augusto Kuhn, si no me acuerdo mal, por ahí meto la pata. Es el primero que traduce el tomo 1 del Capital a nuestro idioma. Pero Juan B. Justo, con la mejor onda del mundo, porque tenía buenas intenciones, defendía la clase obrera, etc., no terminaba de entender esta teoría. Tuvo la virtud de fundar un partido socialista en Argentina a fines del siglo XIX, 1896. Pero no terminaba de masticar esto. Les voy a dar una pista, que no es que estoy bardeando a Juan B. Justo, ¿no? Porque la verdad que fue uno de los fundadores, uno de los iniciadores. Pero, por ejemplo, les doy ejemplos teóricos y prácticos. No sé por cuál les parece empezar, por los ejemplos de las cagadas teóricas o las prácticas, no sé. Las teóricas. Bueno, capítulo 1 del Capital. ¿Sí? Marx describe la teoría del valor, la sociedad mercantil simple, etc. Y después empieza a avanzar y dice, bueno, pero está el capital, está la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Es la capacidad humana de laburar que tienen todos los trabajadores en su cuerpo. En el mercado capitalista se vende, porque es una mercancía más, pero es una mercancía muy casi mágica, porque es la única que tiene la capacidad de generar más valor que lo que ella misma vale. Y esa cosa mágica, entre comillas, es la fuente de la explotación, porque los empresarios le pagan por lo que vale, pero se apropian de todo lo que produce, que es más que lo que vale. Mucho a lo bestia. Entonces Juan B. Justo traduce, lee esto y dice, ¿cómo que la fuerza de trabajo es una mercancía? O sea, la gente es una mercancía. No, Marx no puede estar diciendo esto. Si para él defiende a los obreros, entonces ¿cómo va a decir que los obreros son una mercancía? Y ya nomás ahí patinó mal, o sea, si no entendió eso, claro, todo el resto del Capital no entendiste un carajo. Y él lo interpretaba con la mejor onda, como un humanista, como diciendo, ¿cómo voy a decir que un obrero es una mercancía? Es asimilarlo con este vaso, con esta mesa, es homologar a una persona con un objeto. Y él no podía entender que Marx, su ídolo, lo hubiera hecho. No entendió nada del Capital. Después, otro tema teórico, la dialéctica. ¿Qué es esto de las contradicciones, que hay unidades pero que se repelen, que la contradicción estalla y genera una crisis? Y Juan B. Justo escribió un artículo y dijo, la verdad
a la dialéctica no la entendí nunca. Dijo, no entiendo un carajo qué es la dialéctica. Mi filosofía es el realismo ingenuo. Es decir, que fuera de nosotros hay un vaso, un grabador, una lapicera, un cuadernito. Ahora, la dialéctica no la entiendo. ¿Esto es un cuaderno o no es un cuaderno? ¿De qué carajo me están hablando? Y Juan B. Justo no lo entendía. El fundador de la corriente, imagínate. El traductor del Capital. Bueno, dicen las malas lenguas que no era tan sonso como se hacía pasar, que en realidad a él no le gustaba la dialéctica. Le cuenta en una carta a Macedonio Fernández, que era un escritor argentino, que él estaba traduciendo a unos filósofos rusos que seguían a Mach y a Benario, bueno, toda una derivación que Lenin estaba criticando en esa época, y que Juan B. Justo en realidad no le gustaba la dialéctica, no porque sea bruto y no entendiera, sino porque de la dialéctica se derivaba una política radical, extrema. Y Juan B. Justo era muy tímido y muy moderado en la política. Él creía que íbamos a ir al socialismo con cooperativas y buenas intenciones, y diputados. Entonces toda la política de Juan B. Justo era diputados, diputados, diputados y banderas rojas. Política electoral, política electoral, política electoral y banderas rojas. No sé si te suena. Sin maltratar a nadie, pero de verdad. Y el tipo era de los iniciadores. Yo por lo menos le tengo respeto, porque en esa época no estaba nada claro. Él, con las mejores intenciones, le escribía cartas al diario La Nación puteándolos, ¿no? O sea, era un tipo, quería ser un zurdo, quería defender a los obreros, pero el marxismo no lo conocía, no lo había, se lo tragó sin masticar. Dijo, a la historia argentina, ¿cómo lo explico? Vamos a aplicarle el marxismo. Le dijo, en el siglo XIX se cagaron a tiro a los unitarios y los federales, ¿no? ¿Se acuerdan de la escuela? Los unitarios eran los porteños, los federales eran los del interior, y meta guerra civil durante 30 años. Entonces dijo, bueno, yo me leo el manifiesto comunista y lo aplico en la historia argentina. Los unitarios son una burguesía, los federales es el proletariado. La verdad que comprender las guerras civiles argentinas con el esquema burguesía-proletariado, aplicárselo a Facundo Quiroga, Rivadavia, es de un esquematismo pero brutal. Y siguió teniendo la pata, pero a morir. Entonces, primera conclusión. Y esto lo plantea Lowey, Michael Lowey, en ese libro El marxismo en América Latina. Juan B. Justo es de los que inicia la divulgación del marxismo en este continente. Lo mismo otro compañero alemán, yo no sé cómo se pronuncia en alemán, se llama Hermann Abbe Lallemann, que tenía un periódico que se llamaba El Obrero. Era un geógrafo alemán que se fue a trabajar a San Luis y empezó a difundir la obra de Marx y Engels. Pero al comienzo difundían las obras, pero no la terminaban de entender. Juan B. Justo, por ejemplo, decía, ¿qué es mejor, proteger la industria argentina o liberar los precios y que circulen las mercancías libremente, como hizo Menem con el 1 a 1? Y Juan B. Justo dijo, que circule todo, no protejamos a nadie. ¡Viva el libre cambio! Vos no les oís, decís, este es un hijo de puta menemista, cabalista, Martínez de Oz. Pero Juan B. Justo no lo hacía porque defendía a los patrones. No había entendido el problema del imperialismo. Para él, ustedes son jóvenes la mayoría, pero en la época de Menem, les voy a dar un mínimo ejemplo, la comida era más barata. ¿Sí? El 1 a 1, Menem, hijo de puta las privatizaciones, pero ir a comprar queso era más barato que ahora el queso. ¿Sí? Y yo me acuerdo en el Coto que veía muchos lincheras de la calle que pidiendo unos mangos iban al Coto y se comían una parrillada para dos en el patio de comidas del Coto. ¿Sí? Entonces, en la inmediatez, si vos no veías lo que había detrás del 1 a 1, el Morphy era más accesible que hoy. Detrás te estaban destruyendo el país, privatizando los trenes, por eso el mal llamado accidente, ¿no? Entregando el petróleo, qué sé yo, los aviones, el teléfono, la luz, el gas. La peor década de los 90. Juan B. Justo, no por ser un empresario, un libre, pero no entendía el problema del imperialismo. Entonces a él le parecía fenómeno que si el queso
abriendo las fronteras y no protegiendo a lo local, vamos, o sea, él hubiera estado con el 1 a 1. ¿Por qué? Porque no entendía el problema del imperialismo en esa época, ¿sí? Lenin todavía ni siquiera había escrito el texto del imperialismo. Entonces, ¿por qué exigirle al pobre Juan B. Justo que entendiera todo? Hizo lo mejor que pudo en su época, sin comprender a fondo el marxismo. ¿Sí? Entonces, la tesis de Lowy que yo comparto es que los primeros, Lalieman, Juan B. Justo, un mexicano que se llamaba Pablo Cielo, eran divulgadores, difusores, pero no eran todavía marxistas. Nos sacamos el sombrero, los aplaudimos, los homenajeamos, pero la verdad que no era nuestra corriente, porque estaban como en el jardín de infantes todavía. Recién una generación posterior se apropia del marxismo y empieza a analizar posta el tema del imperialismo, la clase obrera, las contradicciones sociales. Y el primero que muchos señalan, y yo lo comparto, es José Carlos Mariátegui. Pero a nivel cronológico podría haber sido un hijo de Juan B. Justo. Es decir, que había una generación anterior que ya estaba difundiendo los textos, pero todavía no la cazaba. Los primeros socialistas en Argentina, por ejemplo, eran racistas, estaban contra el mundo indígena, estaban contra los pueblos originarios, admiraban a Sarmiento. De marxismo no tenía un carajo eso. Recién la segunda generación empieza a entender que acá no hay que aplicar mecánicamente a Marx y que acá hay problemas que Marx no analizó, como el de los pueblos originarios. Entonces, Mariátegui es el primero que formula el tema de los pueblos originarios. Además de Mariátegui, ¿quién más estaba? Se los menciono nada más. Julio Antonio Mella en Cuba, Antonio Guiteras en Cuba, que actuaron cuando el Che no había nacido. ¿Sí? Mella actuó cuando el Che no había nacido todavía. Y es el que plantea, por ejemplo, que la lucha en América tiene que ser de liberación nacional y socialista al mismo tiempo, sin separarla en etapas. ¿Sí? Lo plantea Mella. En Perú lo plantea Mariátegui. Mariátegui tiene una formulación. El mismo año que nace el Che, cuando el Che es un bebito, o no sé si, no me acuerdo en qué mes, está naciendo el Che Guevara, está naciendo el bebé Ernesto Guevara, y Mariátegui plantea que la revolución latinoamericana tiene que ser socialista. No tiene que ser agraria, democrática, de liberación nacional, o vaya a saber qué otra cosa, y dejando el socialismo para más adelante. No, hay que plantearse la revolución de liberación nacional, agraria, democrática y socialista al mismo tiempo. No es que primero vamos a hacer el socialismo y después se van a liberar los indígenas. No, al mismo tiempo se tienen que liberar los pueblos originarios. El Che estaba naciendo y Mariátegui lo formula. Entonces el fundador es Mariátegui. El Che es un continuador muy posterior de todo eso. Entonces yo quiero terminar acá. Simplemente les agrego por el horario, ¿no? Se podría hablar bastante más del marxismo latinoamericano, de sus fases. No fue siempre homogéneo. La época brillante de la década del 20, donde estuvo Mariátegui en el Perú, Mella en Cuba, Aníbal Ponce en Argentina, que a comienzos de los 30 escribe ese libro que va a ser tan importante para el Che, Humanismo burgués, humanismo proletario. Luis Emilio Recabarren en Chile, fundador del Partido Comunista Argentino y fundador del Partido Chileno, que después pobre se suicidó. Es una generación brillante, década del 20. ¿Hasta dónde llega? Hasta comienzos de los 30. En 1932 hay un muchacho que había luchado en Nicaragua, ayudante del general Sandino. Le regaló una montura, Sandino andaba a caballo en esa época, le regaló una montura con el martillo y la hoz, ¿sí? Y Sandino andaba a caballo con una montura con el martillo y la hoz, que era todo un símbolo en esa época. Ese muchacho se llamaba Agustín Farabundo Martí. Después va a pelear a El Salvador y lidera una insurrección de masas en 1932, donde la burguesía salvadoreña en un mes mata, asesina la misma cantidad de
que la burguesía argentina le llevó 7 años de Videla. O sea, acá entre el 76 y el 83 asesinaron a 30.000. En El Salvador los asesinaron en un mes, en un país que es como la provincia de Tucumán. Imagínense la ferocidad de esa burguesía, ¿no? Dirigida obviamente por Estados Unidos. Pero Farabundo Martel, que muere ahí, es otro de esos fundadores del marxismo latinoamericano, con Mariátegui, con Mella, aunque no deja una obra escrita, deja una obra política, es intento de insurrección que después, 60 años después, la guerrilla salvadoreña va a tomar su nombre, ¿no? El Frente Farabundo Martín. En fin, bueno, y hay varios otros más. Solo esto les quería agregar. Hasta ahora les mencioné todos marxistas. Algunos que no entendían mucho, como Juan B. Justo, y el resto los que sí entendían más. Pero el marxismo latinoamericano se nutrió también de una corriente, y con esto termino, y si quieren debatimos y conversamos, que no era marxista, pero que tuvo una presencia en el continente demoledora y que se inició formalmente el día de mañana. ¿Sí? Hoy es 14 de junio. El 15 de junio de 1918, los pibes, los jóvenes, los estudiantes de la Universidad de Córdoba se impidieron la continuación de los rectores elegidos a dedo, lo echaron a patadas. Esa es la verdad, después no se contó la historia. Los rajaron a patadas al rector, la policía y el ejército rodeó la universidad y fue lo que se conoció como el inicio de la reforma universitaria de Córdoba. Un quilombo estudiantil que se produjo medio siglo antes, 50 años antes que el Mayo francés. Y en el mundillo universitario, de los progres universitarios, que escucha Manu Chao, etcétera, que me encanta y todo eso, es el aguante el Mayo francés. Pero la reforma universitaria plantea el mismo programa medio siglo antes. El tema es que lo hace en Argentina. Sí, no en París, en Argentina. Y muchas de las consignas que se volvieron famosas y que todavía el movimiento estudiantil zurdo levanta, como por ejemplo, el examen es una mierda, porque con el examen te quieren disciplinar, hijos de puta. Bueno, todo eso lo planteaba la reforma universitaria, mucho antes que el Mayo francés. Y el principal ideólogo de la reforma universitaria se llamaba Deodoro Roca. Deodoro Roca. En esa época no era marxista, era un pibe, tenía 28 años, es el que escribió el manifiesto de la reforma universitaria de 1918, que es el día de hoy que se conmemora todavía. Y tenía una mezcolanza importante, o sea, también era una síntesis ecléctica de marxismo, de anarquismo, de filosofía de Nietzsche y de psicoanálisis de Freud. Pero todo eso lo conjugaba a partir de una corriente previa que no existe en Europa, que es original de nuestro continente, que los profesores de literatura, si se acuerdan de la escuela secundaria, llamaban el modernismo. Si a uno no le interesa la literatura, dice, a mí qué carajo me importa, es una corriente más de literatura del siglo XIX, el modernismo. Resulta que después de la secundaria uno pudo ir investigando, el modernismo no era solo una corriente literaria, era una corriente política y cultural, y que tenía un eje central, la lucha contra Estados Unidos. El enemigo, ¿quiénes eran? Los yanquis. Y se asociaba a Estados Unidos con el mercado y con el dólar. Y todo eso se vivenciaba como un mundo de mediocridad. Hubo un señor que escribió un libro que se llamaba El hombre mediocre, puteando, insultando la mediocridad del mercado y de la burocracia. Mercado y burocracia, dos exponentes de la mediocridad. Y la síntesis de toda esa mediocridad, ¿dónde estaba? En Estados Unidos. Entonces, toda una corriente, que en la escuela nunca te la cuentan así,
pero que era ferozmente antiimperialista, pero no marxista, porque su antiimperialismo era más cultural. El fundador de esa corriente, dicen las malas lenguas, y yo estoy de acuerdo, ¿quién era? José Martí, el cubano José Martí. ¿Quién más perteneció a esa corriente? El poeta nicaragüense Rubén Darío, que escribió un poema que se llama Oda a Roosevelt. ¿Quién era Roosevelt? Como el Obama de aquella época, el presidente yanqui. Y lo recontra caga puteadas, ¿sí? Y dice, ustedes que invaden, que viven invadiéndonos, que nos inundan con el dólar, nosotros a la larga le vamos a ganar. Todo de manera poética y cultural, pero Martí, Rubén Darío. En Argentina, ¿quiénes estaban en esa onda? El joven Leopoldo Lugones, que después se transformó en un facho total, ¿sí? Terminó su vida aplaudiendo los golpes de Estado, miserable. Su hijo se convirtió en comisario de la policía y es el que inventa la picana eléctrica. Mirá qué cosa siniestra. Y su nieta, como anécdota, termina siendo la compañera de Rodolfo Walsh y muere en la guerra, ¿no? Y se presentaba a sí misma: yo soy la nieta del poeta, la hija del torturador, ¿no? Una vida trágica. Pero el joven Leopoldo Lugones también formaba parte de este movimiento. ¿Quién más? José Ingenieros, el joven José Ingenieros, que pasó a la historia como un psiquiatra, un tipo médico, asesor del presidente Roca, pero se desconoce que estuvo en la fundación del Partido Socialista y que era más radical todavía en esa época que Juan B. Justo. Bueno, de toda esa pléyada, de todo ese conjunto de pensadores del modernismo, repito, José Martí, Rubén Darío, bueno, me olvidé de un mexicano, José Vasconcelos, que fue el ministro de Cultura de la Revolución Mexicana de 1910, el joven Lugones, José Ingenieros, de todos ellos se nutre Deodoro Roca. Y a través de Deodoro Roca, los manifiestos de la reforma universitaria, que nace en Córdoba, pero en pocos años se extienden por todo el continente hasta Cuba. Entonces, los fundadores del marxismo latinoamericano, Mariátegui y Mella, son hijos de la reforma universitaria, y a través de la reforma universitaria se nutrieron de ese modernismo cultural de fines del siglo XIX. Entonces, una de las características que va a tener el marxismo latinoamericano de sus inicios es el antiimperialismo. Esta idea de América Latina contra Estados Unidos. ¿Cómo lo llamó José Martí a América Latina? Nuestra América, porque en realidad no hay solo latinos. Acá hay gente que vino de África, los pueblos originarios no son latinos. Entonces, aunque siempre le decimos América Latina, el verdadero nombre es Nuestra América, ¿sí? Que es latina, pero que es negra, pero que es indígena, etcétera, contra Estados Unidos. Esa oposición, Nuestra América versus Estados Unidos, es típica del modernismo. Pasa la reforma universitaria y a través de la reforma universitaria entra el marxismo latinoamericano. Y el Che Guevara es un exponente de esa corriente. Por eso el antiimperialismo del Che. No es solo porque leyó a Lenin. ¿Se entiende? Es mucho más rico. ¿Y qué le aporta a esta corriente que no viene del marxismo, pero que nutre al marxismo latinoamericano? Con esto termino, les prometo. No se duerman. ¿Qué le aporta de original? Que el antiimperialismo del Che Guevara y de esta corriente guevarista y del marxismo latinoamericano no solo es un antiimperialismo económico, es también un antiimperialismo cultural. ¿Sí? Al mismo tiempo. Y no hace falta leer a Gramsci, porque en América Latina esta corriente viene desde el siglo XIX, cuando Gramsci ni había nacido, con todo el cariño por Gramsci, ¿no? Pero no hace falta ir al marxismo europeo para descubrir que la cultura es un elemento de la lucha antiimperialista, porque está en nuestra propia tradición, aunque lamentablemente no se estudia. Entonces, Che Guevara es un hijo también
de este modernismo, de la reforma universitaria y el máximo exponente del marxismo latinoamericano. Cierro con una anécdota. Tenía asma el pibe, ¿no? Ernesto Guevara tenía asma. Entonces la familia le recomendaron: ¿por qué no te vas a vivir a Córdoba? Que en el clima tu hijo va a vivir mejor con el asma. Se mudan a Córdoba, y ¿quién vive al lado del Che Guevara? O sea, la casa del Che queda al lado ¿de qué casa? De la casa de Deodoro Roca. De pura casualidad. Deodoro Roca, el que funda la reforma universitaria, el que escribe su primer manifiesto, el que le imprime ese contenido antiimperialista, se había muerto un año antes de que vaya el Che, el joven Ernesto, que tenía 15. Y el joven Ernesto se hace muy amigo del hijo de Deodoro Roca, que se llamaba Gustavo Roca, perseguido por Videla, fue el abogado de los guerrilleros de Macetti. No sé si ustedes deben haber escuchado hablar que acá hubo una de las tantas insurgencias, fue la de Macetti, que fue derrotada, y a los que no mataron los metieron en cana. El abogado fue el hijo de Deodoro Roca. Trelew, escucharon hablar de la masacre de Trelew. Cuando se escapan los jefes guerrilleros a Chile, se sacan una foto famosa, están todos abrazados. Roby Santucho, Vaca Narvaja, Gorriarán Merlo. ¿Y quién aparece ahí? Gustavo Roca, porque también fue abogado de Santucho y de todos estos revolucionarios de los 70. O sea, hay un hilo directo. Y el joven Ernesto Guevara se formó en la biblioteca de Deodoro Roca, porque era del papá de su amigo personal. Yo tuve la oportunidad de ir a esa biblioteca y te decía, no, ¿qué libro sacaba el Che? ¿Qué había en la biblioteca esa? Había mucho marxismo, había psicoanálisis, estaba Nietzsche. Por eso el marxismo del Che es un marxismo muy heterogéneo, es un marxismo muy original. ¿Sí? El Che, por ejemplo, tiene una gran admiración a Freud, cuando en el marxismo tradicional siempre se ve psicoanálisis y nada, no, eso es otra corriente, nada que ver con nosotros. No, el Che era muy desprejuiciado. Entonces, en el marxismo del Che hay muchos nutrientes, muchos afluentes, que bueno, en una hora es difícil agotarlos, ¿no? Sería como para investigarlos más a fondo. Pero por eso es un marxismo tan rico. Además de la práctica política, todo eso que lo vamos a seguir conversando en otras reuniones, ¿no? Pero es un marxismo muy original. Y el antiimperialismo del Che y el guevarismo, insisto, en polémica, por si alguno no se dio cuenta, en polémica con otras corrientes de nuestra izquierda, el antiimperialismo del guevarismo no es solo económico, porque el marxismo no es un economicismo, es una concepción del mundo mucho más integral. Y en el Che, el antiimperialismo también tiene un componente cultural. Y la cultura no es para boludos de clase media, como algún marxismo medio rudimentario cree. No, es una dimensión fundamental de la lucha antiimperialista. Y esa es la fuente, a mi modo de ver, de donde se nutre el Che. Bueno, me gustaría ahora que intervengan ustedes, si no se han dormido, si todavía tienen ganas. Preguntas, intervenciones, opiniones. Usted dice.